leyeron, del que dieron el control de lectura, eh, y cuya tesis, ¿no?, central es decir que los problemas sociales no existen. Quiero detenerme un poco en esto, en esta tesis central, porque eh, eh, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya, qué bueno. Vamos a ordenar esto para poder verlo igual. Porque hay ciertos conceptos que usa Edelman y que no hemos profundizado y que parece ser importante hacerlo, ¿no? Para que tengamos un lenguaje común todos. ¿A qué se refiere Edelman cuando dice que los problemas sociales no existen? Si alguien quiere participar, puede levantar la mano, ¿no? ¿A qué se refiere Edelman con esa tesis? Sí, no existen los problemas sociales. Claudio. Son construcciones ideológicas. Claro, no dice, no, serían construcciones ideológicas, no existirían por sí mismos, ¿no? Andrea, Era lo mismo, era que se construyen ideológicamente. que se construyen, ¿no? Bajo una ideología. Así Angélica. es. Eh, claro, busca reforzar su propia ideología. Cuando, o sea, Entiendo. obviamente tiene la intención de algo, entonces ese algo es buscar el refuerzo de su propia ideología, Claro, indicando esa de sería que la como que cuando intención. uno crea esa solución, o sea, yo soy la solución. Muy bien. Esa es la intención del constructor, ¿no? Reforzar su propia ideología y por lo tanto construir un problema donde en la práctica, ¿no? En la solución es el mismo constructor, ¿no? El refuerzo de su propia ideología. Pero también bajo la mirada de Edelman, y que no lo explicamos tanto en la clase, en la última clase, por eso me quedo dando vuelta. Él dice, bueno, las sociedades están llenas de carencias, necesidades, y no todas terminan siendo problemas dentro de la sociedad, ¿no? De hecho, algunas las aceptamos como parte de la realidad nomás. No las cuestionamos, ¿no? A pesar de que son carencias, no es que nos gusten, no es que estemos cómodos, pero las aceptamos, simplemente las aceptamos. Y él da un ejemplo que es brutal, ¿no? Por ejemplo, el de la esclavitud. Dice, bueno, la esclavitud fue aceptada por la humanidad, no es que fuera buena antes y mala después, ¿no? Fue aceptada durante la mayor parte de su historia, o sea, es muy poco el tiempo en que la esclavitud ha estado prohibida, ¿no? De manera global. Es muy reciente esa prohibición de manera global, ¿no? Para efectos de la historia de la humanidad, ¿no? De los últimos, no sé, los últimos 10.000 años, recién, los últimos 100 uno podría decir, recién los últimos 100 ha habido una conciencia global de la prohibición de, o tratar a otro ser humano como que fuera una propiedad, ¿no? Que pudiera estar en el mercado como algo transable. Eso es algo reciente. ¿Y significa que antes era bueno y ahora era malo? No, no se usan esas categorías, ¿no? Cualquiera podría decir, siempre fue malo, ¿no? Lo que pasa es que antes era parte de la realidad y la aceptábamos así. Si uno mira otro ejemplo, el acceso al agua potable, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿cómo? Es un bien básico. Claro, pero un bien básico para la humanidad ¿desde hace cuánto? Para nuestro país, de los últimos 50 años, ¿no? Un bien básico así que esté disponible para todos, o de manera mayoritaria, los últimos 50, 60 años es la realidad de nuestro país. Y de hecho todavía quedan amplios sectores que no tienen ese acceso garantizado al agua potable. Entonces, el que no tener agua potable era una carencia siempre, ¿no? Pero mucho tiempo la aceptábamos como parte de la realidad nomás, ¿no? No teníamos ese acceso y no era un problema social. No estaba constituido como un problema social. También el libro nos dice la pobreza también, parte de la realidad, ¿no? Parte de la historia de la humanidad. Tampoco fue enfrentada como un problema social, recién se empezó a enfrentar como un problema social durante el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, y de alguna manera el éxito en general del mundo, ¿no? Y en especial de nuestro país respecto de la pobreza de ser tratada como un problema social
es una historia épica de nuestra sociedad de los últimos 40 años, ¿no? Ahora, así como se construye un problema social, y la pobreza fue de alguna manera el gran problema social que enfrentó nuestra sociedad, guió nuestros debates, concentró nuestras políticas públicas durante mucho, mucho tiempo, yo me atrevería, sin ser categórico, ¿no? Pero me atrevería a postular como una fecha. La última vez que la pobreza fue un tema relevante para la política fue en el ciclo electoral del 2009-2010, en ese ciclo. Ya en el del 2013 cambia el discurso y en el 2017 prácticamente desaparece, ¿no? La pobreza como argumentativa, como guía y se dejan de planificar propuestas, políticas públicas, se empieza a ir quedando de lado, ¿no? Y tiene que ver con algo que está en la esencia de todo problema social, conversamos. ¿Cuál es un requisito de la esencia para que exista un problema social? ¿Qué es un elemento que es un requisito para que exista un problema social? Tiene que ser Seguridad. perdurable en el tiempo y como que se asimila como que algo normal, casi que se normaliza. Sí, pero ¿qué es un requisito de la esencia? Sin él no existe el problema social. Tiene control. Sí, inicialmente un conductor, ¿no? Pero el conductor puede hacer su pega, ¿no? Puede diagnosticar, ponerle un nombre al problema, puede argumentarlo, diagnosticarlo. ¿Y qué es necesario para que eso se transforme? Porque hasta ahí todavía no es problema social. Una audiencia. Una Que sociedad. tenga una audiencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una audiencia, que es un requisito de la esencia de todo problema social, significa que al menos un sector de la sociedad comparta ese diagnóstico como un problema social. O sea, si yo lo levanto como un problema social y nadie lo comparte, no llega a existir. No es suficiente que haya un constructor, ¿no? Sino que haya una audiencia, que haya un sector de la sociedad. Y como vemos muchas veces en nuestra sociedad, a veces hay problemas que se nos transforman en guías, ¿no? A los cuales le dedicamos nuestro esfuerzo, la atención, las políticas públicas, los recursos que contamos con la sociedad para tratar de solucionarlo y se transforman en ejes estructurantes del discurso político. Y así lo hemos visto en cada una de las campañas, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es el gran problema social de nuestra sociedad? La seguridad. Seguridad. ¿Y qué implicancias tiene, según Edelman, que la seguridad sea construida como un problema social? ¿Tiene audiencia? Por supuesto, profe. Sí, Ya. ¿Y de qué tamaño es esa audiencia? gigante. Gigante. La ¿Tiene un mayoría. constructor? Sí, 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 po, sí. Sí o no. También. Si nosotros, sí. ¿se acuerdan cuando decíamos, miramos ese problema social, la delincuencia, la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, pongan el nombre que usted quiera, uno mira por detrás y sí, hay un constructor, ¿no? Hay personas que permanentemente están hablando de esos temas, permanentemente los ponen como prioridad. A pesar de que no siempre son nuestra prioridad, como ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que ahora sí coincide con que es nuestra prioridad, que la audiencia es máxima, es prácticamente, no la mayoría, sino que prácticamente unánime, ¿no? Hay una gran preocupación. Cuando la audiencia es tan grande, ¿qué termina ocurriendo inevitablemente en la política? Una crisis. No, cuando la audiencia es tan grande, todos le ponen atención. No todos los problemas llegan a ser de audiencias tan grandes, ¿no? Hay algunos que son de audiencias específicas, que igual pueden ser relevantes, ¿no? Pues una agenda más minoritaria, pero de un grupo importante. Y si yo junto varios temas minoritarios, puedo terminar construyendo una mayoría, ¿no? Profe, disculpe, sabe que se escucha como con eco todo el rato. No sé si soy yo o, o no sé qué pasa, pero se escucha con eco. Sí, a mí ¿Todos escuchan con también. eco? Sí, 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 yo también alguien también. tiene el eco. micrófono Ya. abierto. Alguien puede tener el micrófono Cecilia. abierto. A ver, ahí, ¿cómo se escucha? Sí, ¿Eco? sí. Ay, profe, sí. Ya. Pero ahora apaguemos el micrófono porque si no va a volver el eco. Ya. Significa que ustedes no pueden tener, como ustedes lo tienen con volumen, por ahí entra el eco. ¿Ya? Es por eso. Si alguien quiere hablar, levanta la mano nomás y prende su micrófono. No hay problema. Después que termine de hablar, lo cierra para que podamos seguir la clase.
Entonces decíamos que no todos los problemas tienen vocación de mayoría, por decirlo así, ¿no? No todos los problemas están hechos o diseñados o construidos, según Edelman, ¿no? Para ser mayoritarios. Hay algunos que van a ser minoritarios, pero no lo hace menos relevante. Hay momentos en que las sociedades se llenan de agenda, de temas que son parciales, por decirlo así, pero no usar la palabra minoritario, ¿no? Sino que son de un interés parcial, es decir, que interesan a un sector de la sociedad mucho más que a otro, pero que de alguna manera igual van encontrando su espacio en la agenda. Y puede ser que un colectivo, o un partido, o un candidato construya una mayoría a partir de agendas no mayoritarias necesariamente, ¿no? Que no afecten, que no nos afecten a todos, pero sí vayan afectando cada uno de ellos. En alguno de ellos sí me puedo sentir incluido, incorporado. Y por lo tanto, cuando construyo un problema, normalmente siempre voy a tener en mente al tipo de audiencia que quiero incorporar, quiero incluir. Y en ese sentido, no siempre va a ser una agenda mayoritaria, ¿no? No siempre el problema va a ser construido para una agenda. A veces sí, pero no siempre. En este caso, el ejemplo que dábamos, el de la inseguridad o el de la delincuencia, sí, termina siendo una agenda. Cuando un problema se vuelve tan mayoritario, tan unánime, hace que inevitablemente todo el sistema político se asimile. Es decir, pasa a tener prácticamente la misma posición. No hay tanta diferencia, ¿no? Y las diferencias ya están puestas más en el largo plazo, en la credibilidad, en lo que han hecho antes, o si es una posición reciente. Pero si uno escucha hoy día cualquier debate presidencial, ¿ve tanta diferencia en materia de seguridad? No, la verdad, en los márgenes, no, no hay tanta diferencia. Cuando de repente se dice apoyar a Carabineros, se escucha como unánime, ¿no? Todo el mundo va repitiendo lo mismo, lo que se siente. ¿Y eso por qué se produce así? Por la masividad de la audiencia que tiene ese tema. Andrea, tiene la mano levantada. Profe, yo creo que es sumamente importante el rol que juegan los medios de comunicación en la tesis de Edelman, porque yo creo, no sé si estoy en lo correcto, pero en este gobierno, si comparamos los gobiernos anteriores, los problemas como que pasan. Por ejemplo, no sé, pongamos el caso del señor Pradena y el caso del ministro ¿cómo se llama? Monsalve. Son dos casos de abuso se trataron distinto, creo yo, de problemas sociales y que a uno se le dio mucha tribuna y al otro ahí nomás. Entonces creo, no sé si estoy bien, profe, pero es la sensación que se Pero da. ya, metámonos un poco en el rol de los medios para tomar tu participación, ¿no? Ajá. El comentario que tú haces. Eh, ¿Los medios se comportan distinto a la política? No. Es decir, los medios van donde creen que hay audiencia, ponen los temas que sienten que generan audiencia. Por eso no le llame la atención que a pesar de que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco noticiarios distintos, se parezcan tanto, ¿no? Imagínense que esos cinco noticiarios tienen cada uno tres o cuatro editores distintos y un director de prensa. O sea, hay 20 personas que tienen que construir un noticiario y todos, cuando uno los ve, se parecen, coinciden en un 80%, un 90% de coincidencia. ¿Por qué ocurre eso? A pesar de que los canales, todos, al menos, tienen agendas distintas o tienen líneas editoriales distintas, de hecho tienen equipos de prensa distintos. ¿Por qué hay tanta coincidencia entonces? ¿Qué es lo que produce la coincidencia? Javier. Yo creo que de cierto modo se van retroalimentando entre ellos. Cuando uno pone algo, no es solo eso, pero en gran parte como que se leen entre ellos y llegan a este veredicto común. Creo que eso sería más ponderante que realmente tener un olfato o un termómetro de lo que dice las calles.
Como que indirectamente se ponen de acuerdo en qué mostrar. Ya, es una opción. No, no quiero decir que no es así, pero es una opción. Pero también en la televisión lo que tiene ahí puesto, ¿no? Usted a cualquier estudio de televisión que entre, a cualquier switch de dirección de televisión que entre, lo que tienen puesto en una pantalla con el People Meter. O sea, ellos saben exactamente que si la noticia que están pasando hace que la gente sintonice o se vaya, ¿no? Casi como, por poner el ejemplo, el Festival de Viña, ¿no? Si el humorista está bien y va marcando, 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 puede estar 1 hora y media contando el chiste. Si no marca, puede estar 20 minutos, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con la audiencia. Eh, yo creo que la coincidencia tiene que ver con eso. A veces, incluso con notas porque, porque uno dice, oiga, profesor, claro, pero si el presidente llega y da una conferencia de prensa o un punto de prensa, va a ser obvio que todos lo van a cubrir. Ya, vamos despejando esos temas. Pero incluso las pautas B o las pautas más blandas también tienden a coincidir, ¿no? Mascotas, vida al aire libre, cosas que son tendencias, también coinciden las notas. ¿Para qué decir en verano? Pues, ¿no? O sea, puede estar en la misma playa. A veces bueno, en la mañana, en estas fiscalizaciones de tránsito, están en la misma fiscalización dos, tres canales, ¿no? Eh, Básicamente es porque lo que manda es la audiencia, lo que la gente quiere ver. Eso, además, muchas veces es una limitante respecto a la calidad o de la variedad. Sí, claro, se transforma en una limitación. Cristóbal, tú tienes la mano levantada. Sí, profe. Lo que pasa es que quería comentar de que hoy en día con el tema de las redes sociales se ve un poco que los medios, tanto como 24 Noticias, Bio, todos los que tienen un tema editorial, hacen como este pequeño guiño prueba, pum, dentro de Instagram para saber de qué forma cae, digamos, eso en qué audiencia. Se ve reflejado obviamente en likes, en visualizaciones y en reenvío en repostear también, en el tema de que tú decís, ah, ya, ahora, cuando tú en la mañana estaban buscando, por ejemplo, le dieron una pequeña vuelta a la noticia de estos delincuentes que chocaron el furgón donde murió trágicamente un niño. Y vi en el 24 horas que le pusieron ahí el tema de que como que la persona que los venía persiguiendo era un alguacil ciudadano que no correspondía, que tiene obviamente un tema legal que se hizo pasar como por ex carabinero y todo, pero intentó darle ese pequeño guiño. Y después como que lo sacan. Después así, no, si no pegó, lo sacan o lo callan, digamos, ese argumento, y vuelven al argumento, digamos, tradicional que estaba ayer, que era el tema de que los delincuentes, la delincuencia y que ahora la ciudadanía está tomando sus cartas por sus propias manos porque ya no confían en el tema del gobierno ni en el sistema judicial. Entonces hay esos pequeños guiños y hay varias agencias igual, pues como Rebaño o como Ananda o algunos que conozco por ahí de cerca, que tienen el estudio como medición de cuál es el impacto de la temática social, po. O sea, hoy día lo que dijo Edelman hace muchos años atrás, como te lo postuló en algún minuto, no existían todas estas cosas, pero él lo tenía, pero medio claro. Claro, ¿Ustedes qué en el ven? fondo lo que te diría Edelman es que la incesante búsqueda de audiencia, ¿no? Es eso, ¿no? Cuando sean los clics, sea el people meter, sea... ¿Y quién termina determinando que algo se viralice o no? La audiencia, ¿no? No el autor original, no la capacidad o incluso la creatividad. A veces hemos visto videos que se viralizan y que son de una factura pobre, ¿no? O sea, muy circunstancial, se viralizan a veces incluso por lo ridículo que son, no, no por lo bueno, no, ni siquiera por el impacto que tengan. Eh, es difícil calcular siempre qué es lo que va a generar los clics, ¿no? Es decir, el interés de otros. Eh, y un poco a los medios de comunicación les pasa lo mismo, ¿no? Les pasa lo mismo. Están sujetos a las mismas condiciones. Entonces, la influencia que tienen hoy día las redes sociales, los medios, es también en la búsqueda incesante de audiencia. Y una manera de mirarlo son el people meter, ¿no? Y otra manera de anticiparse son mirar lo que es tendencia también en redes sociales. Andrea. Bueno, y en su momento, profe, era lo mismo que pasaba con lo que pasó con los carabineros. Hace un tiempo atrás eran los más odiados y ahora cambia el discurso y es ahí cuando uno se da cuenta que se construyen los problemas.
y se pueden modificar los problemas. Lo mismo que pasó con este impacto que tuvo el programa Sin Filtro. También fue como un boom donde se atrevían a decir las cosas, a la gente le gustó esa posición y claramente hacían ver los problemas, los ponían en tabla, los que eran más, no sé, pues, picantes, por decir una palabra, y los hacían salir a la luz. Entonces hemos ido construyendo, y ahí la tesis de Edelman para mí es la que más me suena en este minuto, que los problemas sociales no existen, sino que se construyen. Y se les da el escenario que el constructor quiere, Sí, pero dependen, de nuevo, es de la verdad, audiencia. depende que otros compartan eso. Si nadie más lo comparte, por muy bien que lo haya hecho el constructor, por muy intencionado que lo haga, si nadie más lo comparte, no existe un problema. No, Entonces, el rol de la audiencia es esencial, es fundamental. determinante, ¿no? Fundamental, si no, no existe el problema. Ahora, vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos de ustedes ven Sin Filtro? Levanten la mano los que ven Sin Filtro. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si me equivoco, pero son unas cuatro manos, ¿no? ¿O más? ¿Cinco? Ya. ¿No? Pongámosle cinco manos. Que yo no lo veo, pero sí lo veo su repercusión digital, ¿no? Porque además es un programa largo y todo. Veo esos clips que aparecen. ¿Cuántos de ustedes ven esos clips que aparecen en redes sociales de Sin Filtro? Que levanten la mano. Ahí se nos multiplican las manos, ¿no? Ahí ya llegamos a 10, 12 manos. Hay un efecto que es muy propio de las redes sociales que se llama el sesgo de autoselección. Porque suele ocurrir, no estoy diciendo que le ocurra a ustedes, ¿no? Pero suele ocurrir, es que una audiencia, al autoseleccionar un video, finalmente cree que todo el mundo ve lo mismo y que está viendo lo mismo, ¿no? Y lo que es más probable que lo que está viendo, sobre todo en redes sociales, es algo que está hecho para él, está customizado, ¿no? Es una realidad, sí, es una realidad, pero hecha para mí, ¿no? Entonces, a mí me pasa muchas veces, como ustedes se han dado cuenta, yo soy del Colo, que de repente miro redes sociales y me aparecen goles, los goles del 91, me aparece la final del 2006. El algoritmo me tiene tasado, ¿no? Dice yo le tiro un gol viejo del Colo y este señor se entretiene ahí 15 minutos. ¿Ah? Ahora, nunca me ofrece goles de otro equipo. No. ¿Puedo creer yo que entonces solo el Colo hace goles? Bueno, si solo tuviera información de las redes sociales, podría llegar a creerlo, ¿no? Bueno, que como que gana siempre o que siempre hace gol. Me pasa un poco eso con el uso de redes sociales, ¿no? No sé si ustedes comparten en esa reflexión de que el algoritmo lo que hace de alguna manera es reforzar lo que uno ya cree y quizá el gran aporte de Sin Filtro es eso, haber tomado esa simple regla y haberla transformado en un programa, ¿no? Eh, donde siempre ganan los mismos, ¿no? Es como las películas de vaqueros. ¿Ustedes conocen una película de vaqueros donde alguna vez ganan los indios? Nunca. Alejandro, tú tenías la mano levantada. ¿Alejandro? Sí, respecto de Sin Filtro, claro, un tema que nos plantea, como decía usted, la selección que nos plantea Google, las redes sociales, respecto de lo que vemos. Y obviamente agudiza los sesgos que tenemos respecto de la realidad que vemos, valga la redundancia. Por lo que decía, porque todos creemos de que lo que uno cree es la realidad y estas redes no nos permiten ver las visiones del sentido opuesto, del sentido contrario.
O sea, no está prohibido, ¿ah? El algoritmo, no, alguno dice la dictadura del algoritmo. No. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ver los goles del otro equipo, es cosa que le ponga clic una vez y dos veces y me van a empezar a aparecer, ¿no? Si yo quiero ver una mirada más plural de la sociedad, es cosa que siga a gente, le diga al algoritmo, oye, quiero seguir gente que tiene opiniones distintas y me va a aparecer eso, ¿no? Me va a empezar a aparecer. O sea, tampoco es que el algoritmo me tenga con los ojos así como tapados, ¿no? Tampoco. No quiero forzar el argumento respecto de Sin Filtro, pero porque Sin Filtro es un producto comercial bien hecho y que genera audiencia y que de alguna manera ha sido exitoso comercialmente, ¿no? Le ha ido muy bien. Ahora, mm, el problema es que no es la realidad, ¿no? Aunque a veces nos da la sensación que se puede parecer o nos gustaría que sí, pero no lo es. Es evidente que no lo es. Claudio tenía la mano levantada. Sí, a mí también me quedó dando vuelta este tema de las redes sociales y finalmente lo que, claro, si bien como que democratiza o o da un Delito el acceso, ¿no? sesgo horizontal, claro, a la construcción y generación y discusión de problemas, finalmente los fragmenta también. Los fragmenta y si bien entiendo que se pueden generar problemas sin tener una autoridad política que los valide, sí cuando lo valida la autoridad política le da la envergadura suficiente eh, como para entrar este moldeo de realidad y todo este tema que estamos hablando, pero eh, claro, hay una construcción más rápida de problemas virales, pero también, ¿cómo era esto que hablaba Edelman de la omisión, de como omitir el problema? Claro, con un bombardeo tan grande de problemas, tan vertiginoso también, chuta, de repente mejor te esperáis 3, 4 días y el problema ya pasó y ni siquiera ameritaba dar la atención, no por querer resolverlo, sino porque eh, pongo mi aparataje político y mi autoridad en un problema y me desgasto y busco una audiencia tan fragmentada, o sea, de no hacer un real ideas, pero como que ante esta fragmentación y esta atomización de problemas y estas audiencias también atomizadas, me imagino que igual es difícil para la autoridad o las cúpulas ideológicas de querer buscar apoyo en esta audiencia, porque están demasiado fragmentadas y son muy vertiginosas. O sea, en 2, 3 días estamos hablando de otro tema completamente distinto y en 2 meses más te olvidáis de que un problema existió. Es verdad, hay un vértigo, ¿no? Una velocidad. Cristian tenía la mano levantada también. Gracias, Gonzalo. Sí, estaba más allá del programa en sí, estaba pensando que un poco lo que hemos aprendido contigo y la lectura de Edelman, uno entiende, ¿cierto?, que las políticas públicas tienen esa función simbólica, pues como que calman las ansiedades, canalizan demandas, ¿cierto?, mantienen la legitimidad del sistema, más que resolver efectivamente los problemas. Entonces, bajo la mirada de Edelman, no sé si hago un análisis correcto y quería corroborarlo contigo, que uno percibe que efectivamente en esa búsqueda de resolver, de mantener, de generar este acto simbólico más que resolver el problema, hay un permanente riesgo de que la política pública se transforme en populismo, más que en política pública. Que el riesgo siempre de ser tan dependientes de la audiencia, ¿no? Como todo, por ejemplo, como nos puede ocurrir a todos, ¿no? Cuando uno quiere que todo el mundo que todo el mundo tenga buena opinión de uno, es un trabajo difícil, ¿no? Y al final va a tener que tomar opciones. No puede ser que a los que les guste el blanco y a los que les guste el azul y a los que les guste el verde y uno les gusta todo, porque va a ser difícil, ¿no? En algún minuto hay que Ujú. tomar decisiones. La indefinición puede ser atractiva para algunas cosas, para otras no. No siempre es tan fácil. Gabriel, tiene la mano levantada también. Profe, en relación a lo que estábamos hablando de la que quería relacionar al control, a la pregunta número 2, que creo que fue la que tuvo menos puntaje según lo que conversamos El con problema algunos social invisible. compañeros. Claro, entonces en el fondo es
de qué forma finalmente teníamos que relacionar este problema invisible con la postura de Edelman, porque a grandes rasgos es como un problema que existe, pero que finalmente tiene tan poca audiencia que no se sensibiliza. No, no, justamente no va por ahí. Yo creo que Por el eso eje de esa respuesta, tuve 0,3. tu pregunta, sí, no por eso, sí, uno valora siempre el esfuerzo por tratar de aproximarse más o menos a la respuesta, así que está bien, ¿no? Si uno que pusiera el punto completo en esa respuesta, ¿no? Que esto estaba difícil, tiene que ver al menos con un esqueleto de respuesta que contenga lo siguiente, ¿no? O que es lo que yo buscaba en la respuesta. Primero, problemas sociales invisibles, como suele hacerlo Edelman, no es lo evidente, ¿no? Algo que no se ve. ¿Ah? Y muchos se fueron por ese lado, digamos, bueno, claro, que los que la política no le pone atención y se invisibilizan, porque lo usamos cotidianamente así en el lenguaje, ¿no? La pobreza invisible, lo usamos en el lenguaje normal, pero Edelman, como muchas veces, lo ocupa en un sentido distinto. ¿Y dónde está el corazón de esa respuesta? Son aquellos problemas que siendo reales, o sea, existen, o sea, tienen audiencia. Por eso dice, aquellos problemas que siendo reales no pueden ser verificados o comprobados en la realidad, empíricamente, ¿no? Sino que son como una amenaza. A eso hacía la referencia, a eso hacía la referencia a Edelman, ¿no? Pero incluso siendo una amenaza, se transforman en reales, al menos las consecuencias que asumimos, ¿no? Por eso dábamos el ejemplo de las pandemias, ¿no? Compramos las vacunas, ponemos escáner que miren térmico en los aeropuertos, a pesar de que no tenemos la comprobación, todavía no se ha enfermado nadie, ¿no? Nos estamos preparando para un potencial pandemia, ¿no? O la amenaza, como decíamos, de un ejército o de un conflicto, ¿no? Que nunca nadie disparó, pero resulta que pusimos conscripción obligatoria, destinamos recursos, distribuimos nuestras fuerzas, hicimos todo como que eso fuera real, la amenaza, es decir, como que fuera un problema social real, ¿no? Y tuvo audiencia porque todos lo compartimos, por eso estuvimos dispuestos a que se tomara la agenda en algún minuto, pero no era verificable en la realidad porque no se había producido, ¿no? Nadie había disparado, nadie había cruzado la frontera, no era verificable en la realidad. Ese era el esqueleto de esa pregunta, Gabriel. Miguel tiene la mano. Gracias, profe. Sí, justamente, profesor, lo que conversamos el otro día respecto al tema del presupuesto de defensa, ¿no? No es que hoy día exista una guerra, pero siempre estamos históricamente previendo de que algo podría suceder con los países vecinos y vemos que compran un avión acá o compran un misil allá y ya queremos, ¿cierto? Incluso la gente, ¿cierto? Quiere decir, oye, hay que invertir más en presupuesto, ¿cierto? En materia de defensa. Pero quería ir a otra cosa porque respecto a este tema, ¿cierto? Yo tengo una vivencia y mi vivencia, ¿cierto? Me indica que esta es la realidad. Pero esta realidad, ¿cierto? Se va modificando en la medida que hay más gente, que hay otras problemáticas que tienen más audiencia. Voy aceptando, ¿cierto? Que esa es la problemática existente. Eh, Consulta, ¿cuál es el valor o la importancia en este proceso del auspiciador del problema? Y de qué forma, ¿cierto? Eh, este auspiciador puede o no ser relevante, conocido o no, pero las redes sociales, ¿cierto?, permiten que cualquier persona pueda ser parte de esto sin tener ni idea, ¿cierto?, de lo que está pasando, la problemática que se está tratando, ¿cierto?, o si es real, ¿cierto?, el análisis de esa problemática. Me interesa saber, ¿cierto?, el tema ¿Qué entiendes tú cuando usas la del palabra auspiciador. auspiciador, Es Miguel? como el referente, el que plantea, ¿cierto?, la problemática, puede ser alguien, ¿cierto?, que pensamos que ¿Constructor, es. dices tú, como lo dice Edelman? Sí, sí, eso, exacto. Ah, ya. El constructor, El constructor, mm. Vamos a detenernos un poco en eso. Javier, te doy la palabra al tiro, ¿ya? Eh, el constructor. ¿Quién puede ser un constructor? Cualquiera, ¿no? No necesariamente va a ser un político, ¿no? No necesariamente puede ser cualquiera dentro de la sociedad. Cualquiera puede llegar a ser un constructor. Claro, para algunos
Algunos van a contar con mayor cantidad de recursos o facilidades para hacerlo. Y cuando digo recursos, no me refiero solo también a los recursos económicos, ¿no? Pueden ser otro tipo de recursos, pertenecer a una organización, y eso ya me facilita, ¿no? En muchas cosas. Si pertenezco a alguna organización, un sindicato, una asociación de funcionarios, pertenezco a un coro, a una parroquia, a cualquiera, ¿no? A un club deportivo, eh, a una logia, todo eso son recursos con los que cuento, ¿no? Si tengo acceso a medios, por ejemplo, a una columna, o a dar mi opinión, o a ser entrevistado, también son parte de los recursos que cuento. Obviamente que no todos los constructores, cualquiera puede ser un constructor, pero no todos los constructores tenemos el mismo acceso a recursos, ¿no? Y esto hace la diferencia en que pareciera ser que para algunos es más fácil la construcción de problemas sociales y para otros más difícil o más lento. Pero en principio cualquiera lo podría hacer. Dicho eso, recordemos que el elemento crítico aquí, desde la perspectiva del constructor, está en los siguientes pasos. Primero, frente a una carencia o necesidad que existen en la sociedad, por miles, ¿no? La sociedad está llena de carencias y necesidades. Él toma una, la denomina, le pone un nombre, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de la silla? Le pone un nombre que la distinga del resto, ¿no? Y que genere atención, porque él sabe que si en la creación del problema nadie le pone atención, no va a tener audiencia, por lo tanto no va a existir el problema. Entonces, lo primero que hace es denominar el problema, le pone un nombre. Después argumenta y diagnostica ese problema, ¿no? Hay un diagnóstico de por qué todos debiéramos ponerle atención y va argumentando en función de ese diagnóstico, va argumentando para que otros digan, sí, comparto ese problema, comparto cómo lo denomina y comparto la urgencia que tiene. Esos pasos, ¿no? Denominación, diagnóstico y argumentación son críticos en la construcción del problema social. O sea, son esos tres pasos los que cualquier constructor realiza para la construcción de un problema social. Javier. Ya, sin el afán de volver al pasado, pero era me quedó una duda con el ejemplo de Sin Filtro, donde usted, profe, hace una crítica o más o menos al programa y haciendo un ejemplo con la película de los vaqueros, donde uno siempre sabe quién gana. La verdad es que no entendí la crítica, no entendí a qué hacía referencia con eso, de que hay un lado de Sin Filtro que siempre gana. Aquí va el comentario, profesor. Porque es bien mediático el programa y yo como que todavía no sé por qué, pero ¿No sabe por qué es creo que mediático? no sé, sé por qué es mediático, pero es mediático de que a algunos les gusta, otros que dicen que es un show, que no es política, otros que sí es política, entonces como que es mediática la discusión de que si lo bancan o no. No, es un producto construido para una audiencia específica. Y obviamente que a esa audiencia específica para la que está construido, es como, no sé, a mí me pasa, yo tengo alumnos que son fanáticos de la lucha libre, y la ven toda la semana, y la ven todos los días, y se juntan a ver y la comentan, ¿no? A mí no me provoca nada, ¿no? A ver, yo soy de la generación que cree y sabe que la lucha libre no es de verdad, ¿no? Hmm. ¿Ya? No es de verdad. O sea, uno sabe que las llaves, los giros y todo, a veces se asimila a la verdad, se parece mucho a la lucha libre real, pero quien gana en esa lucha libre está escrito antes de que antes que prendan los focos, ¿no? En eso Claro, estamos ahí todos de que, acuerdo, ¿no? Ya. Bueno, claro, ese modelo se ha extrapolado a otras cosas y funciona y genera audiencia y hay una audiencia que le gusta eso, la busca, pero, pero es evidente que está construido para ellos, ¿no? No está hecho pero, para informar, no está hecho para otros roles, está hecho para eso, para satisfacer una necesidad en específico. pero usted dice que en Sin Filtro se da por hecho que va a ganar por todo el panel de derecha. Yo cuando las veces que lo he visto, lo extracto, siento que el mismo Feito como que es como un circo para la gente de izquierda que va allá porque lo van a puro agarrar para el liceo. Pero a eso se refiere como que se sabe que hay un ganador, que ganan los de Claro. derecha. ¿Usted ha visto ganar a alguien de izquierda en ese filtro? No, nunca. Ah, ya. Bueno, eso es O por sea, ese. a eso va, ya que se Eso- sabe que ganan los de derecha. Ahí. O sea, sí, pues, está hecho para eso. ¿Ustedes sienten que son equilibrados los paneles? No, para nada.
Bueno, está bien, hay gente que le gusta que las cosas como le gustan nomás, y está bien, son de gustos definidos, ¿no? Sí, Y, lo curioso es el de izquierda que va a sentarse ahí. no, el de izquierda que va a estarse ahí va a algo, va a buscar algo también. Sí, o sea, yo no digo que no lo haga, ¿no? Ahora, no está buscando su audiencia, pero sí está buscando hacerse conocido. Sí, Eso claro. sí. Esa Y es se hace verdad. conocido y bien, son cosas distintas. Pero, por ejemplo, ¿son equivalentes sin filtro y mesa central? No. No, pero ambos son exitosos en lo que hacen. Generan audiencias distintas, sí, ¿no? Pero son exitosos en su modelo. Mesa Central tiene la pretensión, al menos, digo, porque no siempre se logra, ¿no? De ser un programa informativo, equilibrado y de un claro tinte periodístico. Sin Filtro tiene otro modelo, donde prioriza y, claro, y con razón te podría decir, oiga, aquí todos pueden decir lo que quieran. De hecho, lo hacen, ¿no? Dicen lo que quieren, cada uno ahí. ¿Ah? Pero es otro modelo, también exitoso, pero distinto. Por eso digo yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro necesariamente, a mí me puede gustar mucho más uno que otro, pero no estoy diciendo que sean ni mejores ni peores, pero lo que uno no puede desconocer es que están hechos para algo, Edelman, ¿no? No son neutros, ¿no? No son dos programas equivalentes, no, uno está hecho para una cosa, otro está hecho para otra cosa. Y bien, cumplen su objetivo, generan la audiencia que generan, ¿no? A eso me refiero. A ver, tampoco quiero hacer sociología sobre el programa de Sin Filtro, es un reflejo. En redes sociales existen otros programas, quizás menos exitosos, pero como por decirlo así, el opuesto a Sin Filtro, ¿no? Otro programa donde siempre gana el otro lado, por decirlo así, ¿no? O sea, está bien. Y tiene otra audiencia, naturalmente, me imagino, ¿no? Tiene otra audiencia. A veces tiene más o menos impacto. Haber sido el primero, además, tiene una ventaja. Bueno, eh, esto, además, es un modelo que no es nuestro, surgió en Argentina, el tipo de programa político así, y en Chile no pegó mucho hasta después del estallido. Después del estallido pegó. Antes, este mismo modelo fracasó varias veces en televisión abierta. De hecho, en televisión abierta no funciona. ¿Por qué no funciona en televisión abierta? Porque televisión abierta es generalista, no tiene audiencia fragmentada. En cambio, por eso que en digital funciona, porque en digital la audiencia es fragmentada. Un solo tipo de persona, un solo grupo, por decirlo así, tú eliges lo que quieres ver. Ahora, ¿tiene consecuencias? Sí, claro. Renuncia al espacio común. Bueno, como decía, no quiero hacer sociología de ese programa en específico, ¿no? No. Pero sí, como ustedes van a recibir herramientas, y espero que la estén recibiendo para hacer análisis, uno tiene que tener una mirada por sobre, ¿no? Y ser capaz de entender de que qué es una cosa y qué es otra distinta. Y por ejemplo, una de las dificultades que tiene un análisis político en general es que, no solo Chile, ¿no? En general, el mundo hoy día son sociedades complejas y fragmentadas. Porque esta misma lógica de autoselección, de sesgo de autoselección, nos ocurre respecto de todo, no solo del programa político que vemos, ¿no? De todo. La música que escuchamos, ¿alguien escucha música en una radio que no le guste? No. ¿Por qué escucho esa radio? Porque toca la música que me gusta, mi generación. Hoy día, Spotify. ¿Qué me muestra, me ha entregado Spotify? Solo la música que me gusta. O que él cree que me gusta por asimilación, ¿no? No me pone cosas muy distintas ni nuevas. A veces me sugiere, oye, ¿quieres algo nuevo? Y lo más probable es que diga, no, quiero mi música. Entonces se va produciendo un sesgo. Bueno, Netflix, exactamente lo mismo. Me ofrece un tipo de película y si yo tengo un gusto muy definido, me ofrece solo ese tipo de película porque sabe qué es lo que me gusta. Entonces, en muchas dimensiones de nuestra vida, nos damos cuenta que nos exponemos voluntariamente a una realidad que está, perdón la palabra porque no es muy bonita, pero se llama customizada o hecha para mí. Está hecha para mí esa realidad. No es una realidad común. ¿Y cuál es el problema de esas realidades customizadas? Que me fragmentan, me hacen más difícil
entre menos espacios comunes tiene una sociedad, más difícil es ponernos de acuerdo. Levanten la mano quienes hayan visto una película con más de 4 personas el último mes, al mismo tiempo. 4 personas juntos viendo una misma película. Que levanten la mano. ¿Pero ¿No hay vale nadie? ir al cine? Si fue sola, no. ¿Fue en grupo? No. No, sí, porque ya ir al cine y ser el único ya me entrarían otras preguntas, ¿no? Que no haya nada más en la sala, ya sería más complejo esto. Pero, ¿y por qué? Yo yo tengo 54 años, ¿no? Para mí, ver una película todos juntos fue por gran parte de mi vida, fue así, digamos. Sentarse a ver una película todos juntos. Hoy día no. Hoy día ya ver una película de a dos es complejo. ¿Alguien ha hecho el intento de ver una serie de a dos? Es difícil, ¿no? Coordinarse, es difícil. No vaya a adelantar ni un capítulo. No, te juro que no he visto nada. Es difícil. ¿Eh? Y estamos hablando de algo sencillo. Para aquellos que vivan en familia, ¿no? O que vivan con más personas, en los espacios comunes, por ejemplo, uno por la vida diaria y el ajetreo en general, comer o incluso tomar desayuno son actividades que se han transformado en aisladas, no se hacen en colectivo. Pero por ejemplo un almuerzo del domingo, que uno todavía parece dar la pelea por resistir como espacio común. ¿Ponerse de acuerdo en qué comer es fácil o no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. ¿Ah? No, es que yo no como eso, a mí no me gusta eso, cada uno tiene sus gustos. Nos hemos ido acostumbrando a que la realidad se adapte a nuestros gustos. Nos cuesta adaptarnos nosotros a una realidad fija, ¿no? La pérdida de espacio común, que tiene un efecto práctico en general y muy duro para la política. El efecto práctico en general se nos hace más difícil ponernos de acuerdo. Permanentemente se nos hace más difícil ponernos de acuerdo. Vamos perdiendo esa habilidad de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces no es necesaria, cada uno ve lo que quiere, ¿no? Se multiplicaron las pantallas al interior de los hogares, cada uno ve lo que quiere, ya no hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Incluso para comer, cada uno come lo que quiere, dentro de las posibilidades, ¿no? Ya no me tengo que poner de acuerdo, y de tanto no ponerme de acuerdo, eso se me hace muy difícil. Gabriel, tiene la mano levantada. Profe, para reforzar un poco esa idea que usted está planteando, me estaba recordando en el ejemplo de Netflix la diferencia que hay entre mi señora, que son totalmente distintos. Pero justamente es que finalmente estos algoritmos nos van conociendo tanto nuestros gustos que finalmente nuestra opinión después se transforma en un poco sesgada. Y uno esto con lo que usted planteaba respecto a la encuesta, la clase pasada. ¿Mm? ¿Sí? La conexión. Bueno, claro, una sociedad más fragmentada hace más difícil también conocer sus opiniones, ¿no? Respecto de eso de la encuesta, de tratar de averiguar una opinión o preguntar algo, se hace cada vez más complejo. Pero bueno, yo no digo que sea ni mejor ni peor sociedad, sino que uno tiene que asumir las dificultades que tiene, ¿no? Hoy día, la escasez de espacio común, de espacios comunes de convivencia, nos hace más difícil ponernos de acuerdo. Y eso se va reproduciendo en todo, ¿no? Por ejemplo, eh, no para ustedes, ¿no? Pero para generaciones bajo los 30 años, lo más difícil, por ejemplo, yo hago clases en pregrado en la universidad, lo más difícil, trabajo en grupo. Difícil, muy difícil. Les cuesta mucho ponerse de acuerdo. No, prefiero hacerlo solo. La gran mayoría. No quieren hacer trabajo en grupo. No quieren depender de otro, tener que ponerse de acuerdo con otro. No. Nosotros en la universidad, de hecho, en pregrado tenemos clases junto a otra universidad de otro país, en simultáneo. Hacemos clases juntos, en simultáneo. Mismo curso, simultáneo, Chile, por ejemplo, con Argentina. La Universidad de UCEMA y la UDB.
Y hacemos el mismo. De hecho, hago yo la clase, hago clase para los dos cursos en simultáneo. Y hacemos trabajo en grupo. Ahí el gran esfuerzo es lograr que trabajen juntos, pero por lejos, se pongan de acuerdo. Siempre la preferencia del profesor que sea individual el trabajo, nunca en grupo. Y resulta que las habilidades directivas y las habilidades de liderazgo hoy día, básicamente, ¿por qué creen ustedes que están basadas y las más apreciadas que hay en el sector público-privado? La habilidad de trabajo en equipo. Porque son escasas, son muy escasas. Alejandro. Sí, una consulta. Una de las preguntas que nos debería saltar respecto de lo que hemos hablado es de qué forma elegimos y filtramos los medios a través de los que nos informamos. Porque ¿Cómo lo haces si tú? tenemos un sesgo y nosotros ya tenemos un sesgo, eh, eso nos limita a ver y entender la realidad de la forma más objetiva posible, porque muchas veces hay medios que no sabemos tal vez de que sí van a tener un sesgo. Pero ¿cómo lo haces tú, por ejemplo? Si soy bien sincero, eh, yo no miro el otro lado. Ya, bueno, Soy, soy asumes tu bien sesgo, honesto, ¿no? yo Tú lo asumes, dices, bueno, sí, me tengo dejo un guiar sesgo por y busco lo que me información muestra donde, Internet. ya, o sea, como todo, ¿no? Muchas veces uno tiene un atajo, ¿no? Dice, oye, si hay, si yo soy mañoso para comer y hay un restaurante que hace el plato que a mí me gusta y lo hace como a mí me gusta, voy a ese restaurante, no voy a otro. ¿Para qué voy a correr el riesgo, no? A pesar de que lo que pida sea un barro luco que venden en prácticamente todo Chile, ¿no? Pero si ahí lo hacen como a mí me gusta, yo voy ahí. Y pasa lo mismo a veces con el consumo de medios, ¿no? Me informo donde yo creo que van a mirar la realidad igual que yo y me conformo con eso. Ahora, lo importante, yo no lo critico de esa manera, es tener conciencia de eso. El problema es no tener conciencia de eso. Es creer de que yo estoy informado y conozco la realidad. No, si usted eligió reforzar su sesgo, usted está informado parcialmente y conoce la realidad parcialmente. Que está bien, es una opción, yo no la critico. O sea, de hecho, en otras dimensiones, no políticas, es lo que yo también hago, ¿no? O sea, cosas que me importan menos, oiga, me gusta la música, sí, me gusta mantenerme al tanto, sí, pero no tanto tampoco, no le quiero dedicar tanto tiempo. Y si hay una radio que más o menos toca mi música, yo la escucho, la priorizo, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, con Tele 13 Radio. Tocan música más o menos de mi edad. O sea, porque conozco casi todas las canciones que tocan. Entonces digo, aquí, ¿son nuevas? No. Entonces, eso, ¿no? Y asumo, pero lo que no puedo hacer es escuchar Tele 13 Radio, la música que tocan ahí, porque es música de los 80, de los 90, y me gusta, o del 2000, ya, y creer de que estoy al día en la música. No. Escucho esa radio porque toca la música que a mí me gusta, y yo asumo el sesgo, ¿no? Sí, eso es lo único que digo, es tener conciencia de que todos tenemos sesgo, y de que yo puedo elegir mantener mi sesgo o cambiarlo, ¿no? Por eso es lo que yo decía del algoritmo. Solo por poner un ejemplo, si ustedes están en YouTube, ¿no? Y me dicen, bueno, es que a mí todo el rato me aparece lo mismo en YouTube, todo me ofrece, claro, es porque usted le ha dado esa señal. Si usted pincha distinto, ve cosas más variadas, le va a variar también lo que le ofrecen, ¿no? Juan Francisco. Profe, y en este contexto, por ejemplo, cuando los políticos están haciendo campaña o quieren captar votos, por ejemplo, ocupan la diferente estrategia, es decir, me quedo en el nicho o en este sector, en esta audiencia que ya está sesgada según mis ideas y la refuerzo, o salgo a las otras audiencias que no están con mi idea y le trato de aumentar la audiencia en ese sector, sabiendo que puedo tener todo, voy a rebotar mal, o, o busco las audiencias que no están, o como decía usted, en esto de la TV abierta, que son las audiencias que no están parcializadas, entonces por ahí voy a agarrar algo. Eso. O sea, actualmente, ¿cuáles son las estrategias más usadas en realidad?
Me imagino que a muchos de ustedes le aparece el candidato hoy día en las redes sociales, ¿no? Y bueno, los candidatos están haciendo para eso campaña. Hoy día el 60% de la campaña es digital y por lo tanto están ahí todo el día y están produciendo contenido, ¿no? Al igual que todos los influencers, ¿no? Distintas cosas y también están generando contenido y contenido que creen que el que genera mayores vistas y todo. Ahora, viendo al corazón de tu pregunta, depende de a qué postulas y cuántos votos necesitas para ganar. Porque si usted, por ejemplo, es diputado, quiere salir diputado a un distrito donde se eligen 8 diputados y el sector al que usted adhiere, de alguna manera, ¿no? A los blancos, ese sector tiene un 30% de los votos y usted necesita para ganar el 6, yo no perdería mi tiempo, le daría a los blancos y me olvido el resto, ¿no? Y diría, yo no soy blanco, yo soy ultra blanco, ¿no? Soy el más blanco de todos los blancos. ¿Ah? Y si quiero salir candidato por el partido moderado, yo voy a ser el más moderado de todos, el ultra moderado. ¿Ah? No hay nadie más moderado que yo. O sea, ¿por qué nicho? ¿No? Ahora, si usted no quiere ser solo un diputado, sino quiere ser senador, ya para ser senador va a necesitar un pedazo más grande, ¿no? No solo territorialmente, una región, sino hablarle a una audiencia un poquito más grande. Ahora, solo por poner un ejemplo, ¿no? Si necesita un 15% para ganar y los blancos son el 30%, quizás siga hablándole solo a los blancos, ¿no? Y no me quiera salir de ahí. Ahora, claro, si voy en una lista donde hay 6 candidatos y el 30% es blanco y somos 6 y yo necesito sacar 15, quizás no sea suficiente, ¿no? Y tenga que adherir otra audiencia. Y esa otra audiencia va a requerir de que yo tenga contenidos también para esa audiencia. Y que el algoritmo no me segmente solo para los blancos, sino que de repente yo tenga para otros colores, ¿no? Para los celestes, por ejemplo. ¿Mm? Pero si ahora, si usted quiere ser presidente de la República, en algún minuto, si no en primera, en segunda vuelta, usted tiene que tener un apoyo mayoritario, 50% más uno. Y que por lo tanto los candidatos de nicho a veces son candidatos que funcionan en primera vuelta y no tanto en segunda vuelta. No sé si contesté tu pregunta, pero yo creo que va por ahí. Sí, sí, gracias. Volvamos a nuestro curso y a Edelman sobre todo, ¿no? Decíamos, bueno, las sociedades, teníamos una sociedad fragmentada, de audiencias difíciles, ¿no? Cuesta que nos pongan atención, no solo los profesores en clase, no, cuesta que nos pongan atención la sociedad respecto a los problemas. Muchas veces la construcción de un problema se hace por la cantidad de problemas relevantes que aparecen, se nos hace muy difícil seguirlos, ¿no? Y darles continuidad. Y eso hace que muchas veces les pongamos atención una vez y después se nos olviden, ¿no? Y siguen ahí. En cambio, hay otros problemas que sí capturan la atención y logran poner la atención mayoritaria y generan una opinión pública respecto de ese problema y capturan la agenda. ¿Qué hace que eso sea así? Hay distintos componentes, ¿no? Volviendo a Edelman, sí, en la construcción del problema, el nombre, el nombre que le pongamos a un problema es el 50% de la construcción del problema. ¿Pero cómo? Sí, el nombre. Yo creo que usé este ejemplo de los fumadores, los no fumadores y el fumador pasivo, ¿no? Ese simple cambio en el nombre le cambió la audiencia al problema. Y la audiencia pasó de ser solo los fumadores a ser todos, al incluir a los fumadores pasivos. Y hizo cambiar completamente el problema social, absoluto. Por ejemplo, otro ejemplo reciente, ¿no? Durante mucho tiempo se construyó como problema social el matrimonio homosexual. Y no lograba avanzar. Y no lograba avanzar. Y de repente le cambiaron el nombre. Dijeron matrimonio igualitario. Ese simple cambio le cambió la audiencia al problema. Ya no era un tema sobre un grupo minoritario, un grupo específico, sino que era un tema de agenda general, porque la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, es algo que nos incluía a todos, ¿no? Y ese simple cambio de nombre generó una audiencia distinta y viabilizó la aprobación de ese proyecto. Entonces, el nombre que le ponemos a un problema social es el 50% del proceso de construcción del problema social. Porque va a generar la atención o no de la ciudadanía y volvemos al ejemplo de que la audiencia es crítica en la construcción de problemas sociales.
Vamos a hacer un ejercicio. Primero, vamos a hacer una pausa muy corta, porque hemos conversado, está bien, es parte, ¿no? Sobre todo Edelman, es necesario conversarlo, es necesario masticarlo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa, volvemos a las 8:25 y a las 8:25, ¿qué vamos a hacer? Grupos aleatorios, nuevamente, y vamos a hacer un taller sobre Edelman. ¿Qué vamos a tener que hacer? Elegir un problema, una carencia o necesidad, ¿no? De ahí parte todo, una carencia o necesidad que exista en la sociedad y transformarlo, construirlo como problema. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Así que nos volvemos a conectar a las 8:25 aquí. Nos vemos. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Todas las cámaras prendidas? Casi, ¿no? Faltan un par de cámaras todavía, 2 o 3 cámaras. Mira, Matías regaloneando. Qué envidia. Está bien. Hay que aprovechar cada minuto. Después crecen muy rápido. Oiga, vamos a hacer el taller de Edelman. Obviamente vamos a usar el autor. Este autor, como ustedes se dieron cuenta ya, lo hemos tratado de reproducir acá, tiene una tesis, ¿no? No existen los problemas, sino que son una construcción. Y por lo tanto ustedes van a ser los constructores de este problema social. Ese es el rol que van a asumir, de constructores de los problemas sociales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que seguir una metodología simple de etapas. Primero, tienen que detectar alguna carencia o necesidad en una sociedad. Puede ser una sociedad de la ciudad donde ustedes viven, puede ser de la sociedad de la región, del país, del mundo, me da lo mismo, ¿no? Ustedes determinan una carencia o necesidad de la cual se van a hacer cargo. ¿Y qué tienen que hacer? Denominarla, ponerle un nombre. Segundo, diagnosticarla, por qué es importante para la sociedad ponerle atención a esa necesidad. Tercero, argumentar, ¿no? Y en la parte de argumentación, obviamente, y en la de diagnóstico, datos. Datos que hagan que una audiencia neutral comparta. Entonces, denominación, diagnóstico, argumentación y a quiénes van a buscar como audiencia natural del problema que ustedes van a construir, ¿no? No digo que lo vayan a lograr, pero siempre obviamente hay una audiencia a la cual está dirigido ese mensaje, ¿no? En la construcción del problema. Esos son los pasos que tienen que hacer. Igual que las veces anteriores, en una página Word, ¿no? Todo el trabajo del equipo, una persona lo presenta al final, igual que siempre, y lo tienen que mandar por mail una vez que terminen. Para esto vamos a tener más o menos 30 minutos, es decir, hasta las 9, ¿ya? De 8:30 a 9. Vamos a tener solo 30 minutos, que es más o menos lo que nos hemos demorado en los talleres. Eso requiere que rápidamente se pongan de acuerdo, elijan rápidamente una carencia y hagan el trabajo siguiendo los pasos de Edelman. Javier. Profe, cortito, en diagnóstico, ya, denominar es poner el nombre. En diagnóstico, me confundí con la diferencia entre diagnóstico y argumentación. Si me lo puede aclarar, por favor. Diagnóstico es por qué eso es un problema que afecta a la sociedad. ¿Cuál es el origen del problema? ¿No? Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el origen del problema? Y en los Ya. argumentos, yo voy entregando datos y por qué nos hacemos cargo, cuáles son las potenciales soluciones, a quiénes vamos a involucrar. Eso va en la argumentación, ¿no? Vale, gracias. Ya. Entonces vamos a hacer los equipos. Vamos, Profe, perdón, es ¿sí? que justo se me pegó ahí, estaban esas tres partes que eran denominar, diagnóstico, argumentos, y lo otro era la audiencia, Denominación, ¿sí? diagnóstico, argumentación, si usted quiere Ajá, simplificarlo, diagnóstico, argumentación, y la audiencia a la cual va dirigido. audiencia, ya, 3 perfecto. pasos. ¿Ya? Justo lo escuché, me lo he pegado, ya. Eso. Ya, vamos a hacer los grupos entonces. Somos Disculpe, también 36. dijo denominación, ¿no? Denominación, la Sí, primera. es lo primero, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. denominación, ponerle el nombre. Mm. Diagnóstico, argumentación, que juntamos esos dos en una sola. Diagnóstico, argumentación. Y tercero, la Ujú, audiencia a la cual va dirigido. súper. Vale, vamos en las salas. Ahí va. A ver. Digita los grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Listo. Todos pueden ingresar ya a sus salas, por favor. ¿A todos les pareció para irse a la sala? ¿Sí?
¿o no? No, ¿No? profe. No, a mí no. No, no. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, Ok. suerte. Celeste, tienes que ingresar a tu sala, a tu grupo. Claudio también. Celeste, Celeste. Ahí sí, gracias. Hola, Bien, hola. profe. Se cortito el Tremendo. tiempo. Pasa Grande la volando la U. media. Pasa volando la media hora. Pasó muy rápido. Parte de las limitaciones de ejercicio, obvio, pues tenemos media hora, pero es parte de la exigencia. O sea, yo también tengo conciencia que solo tuvieron media hora para hacerlo, ¿no? Eso también es considerado en la evaluación. No, y además con el queda un minuto, quedan 2 minutos, uno es como, tipea, mándalo. Ya. Igual que siempre, tienen que mandar por correo el trabajo que hicieron. Profe, ¿cuál es su correo? Disculpe. Gmiller, lo voy a poner en el chat, pero es Ya. gmiller@udd.cl. Oh, muy- Ahí me llegó el primer grupo ya. Justo el grupo número 1. Claudio. ¿Qué más poner del grupo número 1? Recordemos que no puede ser alguien que ya haya expuesto en un grupo anterior. Yo voy a exponer. Celeste, muy bien. No sé si empezamos o si todos los grupos ya enviaron su trabajo. Ah, buena acotación. Ya. Tienen que mandar todo porque tengo solo el del grupo 1. Ay, ya. A ver. Mira. Gente que no le tiene miedo a nada. ¿Eh? Pone corazoncitos azules en el chat. ¿Está bien? Ya, ¿todos mandaron sus trabajos? Está bien eso, profe. Enviándolo ahora. Grupo 5, ¿alguien lo envió? Aquí. Claudio, No, Bárbara, ¿lo puedes enviar? ¿es posible que puedas compartir la pantalla? Por fin. Ya, súper lo envió. Ya, todavía tengo solo el grupo 1. Nati, te lo acabo de enviar. Le vamos a dar un minuto más. Si no, No, estoy descargando el trabajo. ahí me llegó otro. Grupo 2. Mira que ordenado. Sí, Ya. enviado al grupo 2. Falta el 3, el 4 y el 5, sí. ¿Ah? Más un Ni punto siquiera al le grupo puse 1. como estimado profe, nada, profe, así como que enviado, Está bien. para no quedarse afuera, profe. Ya, Celeste. Hagamos la presentación. Ya, perfecto. Ahí Claudio envió la solicitud para poder proyectar. Bueno, el grupo 1 se compone por Claudio Anjari, Celeste Sepúlveda, Roberto Arroyo, Álvaro Maturana, Catalina Pérez, Miguel Carvajal y Juan Francisco Castro.
Nuestro tema que decidimos evaluar desde la perspectiva de Edelman fue el aumento de ingreso ilegal de inmigrantes superior, aumentado, en los últimos 10 años en el norte de Chile con intención de viajar hacia la zona central. La denominación de esta condición, consideramos que la migración amenaza la seguridad y la cohesión nacional, que esta condición objetiva de aumento de migración existió como un fenómeno demográfico, pero no se convirtió automáticamente en un problema social o una crisis hasta que ciertos actores políticos con recursos y poder la construyeron como tal mediante procesos de denominación, diagnóstico y también atribución de causas específicas, tales como la proporción de menos de los delitos, el colapso de los servicios públicos. Se empezó a construir un lenguaje relacionado con la inmigración ilegal, irregular, con lenguaje también alarmista de que estaba existiendo una avalancha migratoria durante los últimos años, una invasión silenciosa y, como ya mencionamos, los colapsos de servicios públicos, donde hubieron noticias hace no tan poco tiempo sobre en el norte del país que Antofagasta estaba como colapsado las áreas de maternidad, producto de que migrantes ilegales venían a tener sus hijos en nuestros sistemas. Por ejemplo, ya, todo esto desde el supuesto del estudio. Y desde el marco interpretativo de Edelman, consideramos que culpabilizó a los migrantes por problemas preexistentes como la saturación del sistema de salud, la falta de matrícula escolar, el aumento de la delincuencia, la falta de vivienda, el desempleo, entre otros. Dentro del diagnóstico, aquí colocamos algunos datos que encontramos en Internet que mencionan que la migración ilegal en Chile ha experimentado un aumento dramático en los últimos 10 años, especialmente a partir del año 2017, y los ingresos por paso no habilitados se dispararon pasando de menos de 3.000 en 2017 a 56.000 en 2021. Dentro de un punteo que nosotros realizamos, identificamos, fue el aumento de ingresos por paso no habilitados y atochamiento de trámites, las capacidades locales de salud, albergues, registros, tensionado por la alta demanda de usuarios no regulares, la falta de datos y pérdida de control en tiempo real sobre los flujos, tensión entre las autoridades locales. Hemos visto en los medios, en la audiencia, a cierto, por ejemplo, los alcaldes de Arica y en el norte del país, aumento de campamentos, tomas ilegales, entre otros. Aquí colocamos algunas estadísticas de ese aumento progresivo que hablábamos en los últimos años a partir del año 2017. Con respecto a la argumentación, eh, aquí colocamos que los controles débiles de la frontera facilitaban los procesos de migración irregular, siendo responsable el gobierno central de esta situación, contribuyendo a la sensación de inseguridad de la población regional y nacional. ¿Cómo nos hacemos cargo? Aquí nosotros hicimos el análisis de Edelman cuando mencionaba las soluciones simbólicas, que eran como esta intencionalidad de que estamos haciendo algo para como apaciguar a la audiencia mientras no se hacen los cambios estructurales, por así decirlo. Y bueno, el Estado enfrenta la crisis migratoria con la implementación de políticas sociales de integración cultural, como por ejemplo el Plan Nacional de Integración Social de Migrantes, promueve el acceso de las personas migrantes a servicios públicos, impulsa campañas contra la xenofobia y la discriminación, favorece la inclusión en el mundo laboral, regularización migratoria, etcétera, pero soluciones simbólicas, mesas de trabajos que vamos a reforzar con militarización en el norte del país, acciones como zanjas y cosas que hemos visto en los últimos años, pero sin embargo no aborda el problema estructural que conlleva la migración ilegal o que mencionábamos. Uso de este problema, el gobierno se muestra como un garante del orden, constituye autoridad, otorga autoridad al Ministerio del Interior, promueve el discurso de la ley y el orden, soluciona antes del problema de la seguridad nacional, lo que hablábamos de militarizar las fronteras, aumentar los controles de identidad de la vía pública, etcétera. Y con respecto a la audiencia, ¿a quién se dirige? A medios nacionales, regionales con cobertura diaria, redes sociales, radios, distintos tipos de medios, delegaciones, alcaldías, gobiernos regionales afectados por vocerías locales, población afectada que percibe efectos en barrios y servicios,
base electoral específica y también aquí discutimos varios sobre colocar líderes políticos de ideología de base, algunos conservadoras, que se propusieron como soluciones utilizando un lenguaje anti-inmigrantes, comprometiendo a reforzar las fronteras, expulsar a los ilegales, proteger a los chilenos primero, etcétera. Ese fue nuestro análisis, profesor. Bien, gracias Celeste. Oye, una cosa, me gusta el trabajo en general, el tema, bueno, que lo hemos revisado harto, ustedes mismos. En lo que sí hay una incongruencia que me gustaría que me la explicaran. Porque ustedes denominan el problema como amenaza, ¿cierto? Y después de la argumentación, la línea, si uno mira los datos, dice, es una amenaza que se debilita, desaparece, como que ya no es tal, digamos. Y después cuando vuelven a las soluciones, renace de nuevo la amenaza. Porque en la gran mayoría de los datos que ustedes muestran, o sea, por no decir que los únicos datos que ustedes muestran es cómo desde el 2021 viene bajando la inmigración irregular o ilegal. Entonces, ¿cómo la construyo como amenaza si los datos que estoy presentando son que viene disminuyendo, digamos, ¿no? Ay, profe, el dato que mostramos nosotros dice que pasando de menos de 3.000 en 2017 a 56.000 en 2021. Y después, tu trabajo decía que el 2023, el 2024, iba bajando 30% por año, ¿no? ¿O leí mal yo? Leyó ¿Qué mal. dice eso? No, no, profe, está bien, es un dato estadístico que es posterior. Por eso, ¿cierto? Ahí dice no obstante, ¿cierto? No obstante el diagnóstico que todos percibimos y Está que bien que me existe, digan no ¿cierto? obstante, pero como yo estoy pensando Ponemos como ahí la no audiencia, obstante. ¿no? Si alguien me Hay dice, un dato que como que está contrariando, ¿cierto? Todo el análisis, las decisiones y lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Con este tema, con la audiencia y con las soluciones que se han planteado. Hay algo que está cambiando. Visualizamos que algo está cambiando y no quisimos dejar pasar ese dato que quede reflejado, ¿cierto? Esa situación. no, Igual, está perfecto. Lo igual que pasa nosotros es que nos llama la atención, pero ese dato algo está pasando. fortalece o debilita el argumento de la amenaza. Para efecto del ejercicio podría debilitarlo, Claro. pero para Entonces, efectos, ¿por ¿cierto? Del qué yo análisis como es lo constructor que nos voy generó a poner dudas. un dato que debilita el nombre que le estoy poniendo al problema? Ah, Sí, Profe, profe, pero porque es ahí un Pero ejercicio. ustedes tienen que elegir los datos. sí, Por ejemplo, totalmente. si ustedes ponen el foco solo en el flujo, se debilita el argumento. Pero el flujo es el único problema que tiene la migración irregular. No, el stock también, pues, ¿no? Si ya hay 1 millón adentro, si ahora entran de a 10.000, ¿desaparece el problema de la migración irregular? No, pues si ya adentro ya hay 1 millón, ya entraron ya, la verdad que el problema está adentro, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando uno elige los datos o los argumentos, de acuerdo al diagnóstico, son para reforzar el nombre que yo le he dado o el diagnóstico base, ¿no? De que hay un problema. Porque si Podríamos los haber, datos que yo quizás haber doy utilizado ahí lo el tema debilitan, de... también debilitan la creación de audiencia, porque gente va a decir, ah, bueno, si miro esos datos, digo, ya, bueno, está bien, estuvo malo, pero ahora parece que se arregló. Ah, ya. Podríamos haber utilizado en ese caso el dato de la delincuencia, por ejemplo, También, por ejemplo, para algunos datos reforzar que esa demuestran última parte. que es una amenaza creciente, porque si ustedes usan la palabra amenaza al inicio, ¿Eh? los datos tienen que demostrar que hay algo que viene para arriba, ¿no? Pueden ser los delitos cometidos por extranjeros, la presencia de crimen organizado, puede ser el stock. Nunca antes Chile había tenido tantos extranjeros viviendo en el interior de Chile al mismo tiempo y en un periodo muy corto de tiempo. O sea, usted podría hacer un gráfico que dijera entre 1810 y el año 2000 había 100.000 extranjeros. Y entre el 2010 y el 2025, 1.100.000 extranjeros. Ahí me queda un gráfico, pero así, pero yo digo, oye, ¿hay una amenaza? Sí, pues yo lo miro y digo, wow, tremenda amenaza, ¿no? Eh, no estoy diciendo que uno elija los datos de manera voluntarista, ¿no? Que desfiguren la realidad, sino que elijo los datos que reflejan la realidad que yo quiero que sea observada. Porque si yo elijo el flujo, lo que me pasaba es que el dato iba para abajo, entonces no me aparecía como reforzando el concepto de, de, de amenaza, ¿no? A pesar de que es real el dato, ¿no? Si el dato es real, no está malo. Y la realidad que refleja, pero entonces dijo, vamos, entonces tengo que hacer un cambio donde el problema no está dado solo por el flujo irregular, los que van entrando, sino por el stock, ¿no? Por los que están adentro ya. Claudio tenía la mano levantada y Juan Francisco.
Sí, totalmente. En una segunda lectura, quizás con un poquito más de tiempo, probablemente hubiéramos minimizado o no puesto o buscado una forma más inteligente de mostrar el dato para construir nuestra realidad y buscar apoyos para nuestro problema. Y efectivamente también la autocrítica en que fue muy unidimensional como usted dijo, solo en el flujo, teniendo muchas más variables que podían alimentar el problema, como la delincuencia o, no sé, las matrículas en colegio, etcétera, etcétera. Vale. Juan Francisco. Sí, no era reforzar eso, quizás lo que nos faltó es poner el dato del otro, de los otros problemas que se estaban generando, que tenía que ver con la demanda que hay de vivienda, el colapso de los sistemas de salud y educación, etcétera. O sea, nos faltó agregar datos, más que solamente porque el del flujo era como que lo que queríamos ver era un contraste de que si bien muchas de las propuestas tienen que ver con el dejar el que no entre más gente, pero en realidad no están tratando más gente. O no está tratando tanta gente como uno pensaba. Pero el problema está también adicionalmente con lo que están adentro. Eso. Vale. Catalina. Igual cabe mencionar que dentro de lo que estuvimos trabajando, ¿por qué nos basamos en el tema del flujo de ingresos? Es para ver qué es lo que realmente se estaba haciendo. De hecho, ahí en el trabajo colocamos que muchas de la demanda de la gente, que entra mucha gente, que es mucho ilegal, que cierran la frontera, hablamos ahí de la zanja, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Cuáles fueron las soluciones? Las soluciones son sociales, son integrarlos culturalmente, darles acceso y lo que nos faltó, como dicen todos, el tema del dato, ese 8,8% de población migrante que tenemos en Chile. Pero básicamente nos cerramos en esa parte del flujo a raíz de que esa es la demanda del norte, generalmente, que es lo que la gente del norte lo que más alega es que entra gente y no hay espacio para los chilenos. Entonces, por eso no, en esa nos demoramos harto. ¿Ha escuchado usted la expresión la última gota que rebalsa el vaso? Que esa última gota provoca un daño que todas las primeras gotas no generaron. Hay un minuto en que la última gota dice, oye, pero si una gota, ¡trin! Se rebalsa el vaso, ya no puede más, no hay capacidad de contención. Y yo creo que tiene un poco que ver con eso. Por eso que incluso podrían haberlo presentado así, ¿no? Los mismos datos de migración, sí, se ha reducido el flujo, pero ya lo que está saturado es la capacidad de absorción. Entonces, esos pocos que siguen entrando siguen tensionando fuertemente. También lo podrían haber comentado así. Por eso digo que no es solo cambiarse datos, ¿no? Sino que en la selección, recordemos que el objetivo, la instrucción que tiene, la intencionalidad del constructor, que en este caso son ustedes, era generar una audiencia, ¿no? Que la gente compartiera lo que ustedes están diciendo. Entonces, cuando aparece algo que genera disonancia, como ruido, como que no cuadra una con otra, se les va la audiencia, pierden audiencia o se les hace más difícil. Ese era mi único comentario, pero bien, el trabajo, buen trabajo. Grupo 2, ya tengo todos los trabajos, así que, ¿quién va a presentar del grupo 2? Cristian, adelante. Voy yo, profe. Voy a compartir por acá. Bien, el grupo 2, Javier Morales, Cristian que les habla, Andrea Cornejo, Cristóbal Torca, Matías Jara, Luis Wincha y Giovanni Cancino. Nosotros partimos por detectar la carencia y estuvimos en consenso de que había una sensación generalizada de inseguridad en la población chilena. Y en base a eso fuimos a denominar el problema al que le pusimos crisis de seguridad en Chile, tratando de, en la mirada del constructor, de ponerlo como bien dramático, digamos, para posicionarlo como un nombre que genere impacto, bien marquetero. Tan Eh, dramático no fu- lo pusieron tampoco, está bien. Está bien. bueno, sí, pues en realidad no sé si es tan... Parece el título de un seminario. Eso. Claro, claro. En diagnóstico y argumentación encontramos 4 datos objetivos, profe. También nos habría gustado poder buscar más, pero encontramos estos 4. El primero es que en la encuesta nacional urbana nacional urbana de seguridad ciudadana, que es en la ENUSC del 2023, el 90,6% de los hogares consideraba que la delincuencia había aumentado en el país y un 78,7% cree que aumentará aún más. O sea, ese es un dato que viene muy como desde la ciudadanía en términos de percepción.
Y la misma NUSC habla de que el 28,2% de los hogares había sido víctima de algún delito durante el año, y esa tasa es similar o un poquito inferior al periodo, si lo comparábamos en el periodo 2017-2018. Sin embargo, hay estudios del Observatorio de Comunicaciones de la UDP que muestra que al revés, los noticieros chilenos dedican un 35 o un 45% de su tiempo a temas policiales o temas de seguridad. Ya desde la vereda como la respuesta del aparato público, es que entre 2024 y 2025 el gobierno y el Congreso tramitaron más de 60 proyectos de ley vinculados a seguridad, incluyendo el fast track legislativo. Así como siendo bien autocríticos, yo creo que también nos falta acá un dato que tenga relación con un dato duro de algún aumento en algún indicador de seguridad como crudo o duro, como no sé, aumentó un X porcentaje de delitos graves en relación al mismo periodo. Solo encontramos como temas, datos bien generales, ¿sí? Para apoyar este relato un poco en la lectura de lo que tú decías recién, profe. Y la audiencia, bueno, es la ciudadanía. Aquí nos olvidamos de ponerle en la rapidez, es que esta sensación generalizada en la población de la RM, quisimos acotarlo un poco más, le pusimos chilena, pero era de la RM, y por eso es que en la audiencia le pusimos ciudadanía de la RM, receptora constante de mensajes mediáticos, y que por supuesto reacciona con miedo y demanda acción, legitimando el relato estatal. Eso fue como bien en síntesis lo que nosotros hicimos. Ya. Bien, a ver, en términos de conceptual está bien utilizado, los conceptos y todo. Hay una incongruencia evidente, te diste cuenta tú mismo, ¿no? Se Sí. habla de Chile en el título y en realidad es para la región metropolitana. Eso es porque los datos que ustedes están utilizando son solo de la región metropolitana, no creo, ¿no? La ENUS no es solo No, son de Chile, y lo que de pasa es que, Chile. claro, no alcanzamos a Entonces, hacer la corrección y poner en los dos el entonces, mismo. ya, o sea, hay una incongruencia que en el fondo todo viene para Chile, pero al final ustedes Exacto. lo votan solo a Lo, la RM, por alguna razón que no está, Profe, pero lo que fue debimos error de hacer en realidad tipografía. fue que en abajo en audiencia, profe, no debimos limitarlo a la RM, porque los Ah, datos ya, que tenemos son de Chile. ya, Sí, sí, Entonces, es la última fila la que nosotros deberíamos haber corregido. ya. Es la ciudadanía en general nomás, de Chile. Claro, claro. así es. Ya, perfecto. Eso, está bien. Buen trabajo. Grupo 3. Gracias, profe. ¿Quién va a presentar del grupo 3? Yo, profesor Montserrat, voy a presentar. Estoy compartiendo mi pantalla. Deme un segundo. ¿Me podrían confirmar si es que se ve, por favor? Sí, se ve. Yo lo veo por lo menos. Ya. Bueno, saludarlo, profesor, saludar a la clase también. Nosotros somos del grupo número 3. Nos tocó poder analizar a Murray Edelman. Este grupo se conforma por Javier Zapata, Nicola Aguilera, Montserrat Reyes, quien les habla, Nicolás Luengo, Marcela Rojo, Natalia Hernández y Tamara Torres. Ya. Bueno, quisimos desarrollar la construcción de un problema social detectando una carencia que fue que el grupo trató de decidir que fue la falta de condiciones adecuadas que incluye el exceso de carga laboral, insuficiencia de recursos educativos, apoyos insuficientes de apoyo de salud mental y limitación de valoración de profesional. Nosotros a través de esa carencia denominamos un problema que es específicamente el agotamiento laboral de docentes. Em, Siguiendo a nuestro autor Edelman, diagnosticamos que el agotamiento laboral se produce primero por condiciones que dañan la salud mental, a la calidad de vida del profesorado, afectando también el aprendizaje y la convivencia escolar. Y esa denominación o argumentación que nosotros utilizamos la basamos con dos datos duros, uno que viene del Colegio de Profesores en el año 2024, que muestra que más del 65% de los docentes declara que el sistema de estrés crónico, perdón,
muestra que más de un 65% de los docentes declara síntomas de estrés crónico y un 40% ha considerado renunciar en los próximos años por la carga laboral administrativa. Y además también el Mineduc nos dice que reconoce que el agobio afecta la retención de profesionales y la calidad del proceso pedagógico, especialmente en contextos más vulnerables. Diagnosticando este problema, nosotros la construcción de esta problemática va dirigida especialmente a las autoridades del sistema educativo, Mineduc, municipios, SLEP, y la opinión pública, especialmente las familias y comunidades escolares. Y además también incorporamos a los medios de comunicación porque ellos movilizan la temática a través de entrevistas, puntos de prensa, estudios académicos y otros, y también permiten movilizar y también presionar a las instituciones para crear políticas públicas a través del bienestar y de la salud mental del docente, profesor. Eso fue nuestro trabajo, muy resumido, fue lo que nosotros pudimos desarrollar. ¿Alguno de los que están en el grupo trabaja en educación? Yo por lo menos no. No, Yo, ninguno. yo, profe. Ya, sí, me parecía que alguien trabajaba en educación de lo que está aquí. Está bien. Sí, es que es una temática bastante, bueno, que se extiende y bastante transversal hoy en día, porque normalmente, o sea, estamos viendo cómo se ha ido en debacle, ¿cierto? Principalmente la educación pública, pero a la vez también esto es un ciclo, ¿cierto? Y no son temáticas parcelizadas. Entonces, si bien es Sí, cierto, lo que pasa, Tamara, Ujú. sin entrar específicamente en el tema, ¿no? Que yo Ajá. no soy experto, ¿no? Pero sí en Edelman. eh, ¿Por qué te digo que se nota que alguien sabe de educación? Porque está planteado de una manera que no es Edelman, sino de alguien que sabe de educación. Vayan al principio de acá. Está planteado como una solicitud gremial, ¿ya? Entonces, ¿eso qué hace? Que reduce la audiencia naturalmente. Nunca Mm. se hace énfasis, por ejemplo, en el impacto, o sea, por ejemplo, alguien podría haber dicho, la gran barrera para alcanzar la educación de calidad, el agobio laboral docente. Ah, entonces ya no es solamente un problema laboral gremial, sino que es algo que involucra a los estudiantes y a la familia de los estudiantes, ¿no? Que están buscando Claro. otra cosa, ¿no? Ellos no necesariamente están buscando mejores condiciones laborales para los profesores, no. Pero sí educación de calidad, sí. Entonces, eh, el riesgo, siempre cuando uno elige una carencia o una necesidad de la sociedad sobre la cual uno tiene interés o está sobreinformado, es esto, ¿no? Está muy bueno el trabajo para entender qué significa el agotamiento laboral docente, los efectos que tiene, las dificultades que plantea y el riesgo, pero naturalmente eso hace que la audiencia sea muy limitada, porque queda atrapado básicamente en los profesores que están en esas condiciones, ni siquiera todos los profesores, ¿no? Sino que estarían sufriendo el agotamiento laboral docente. Pero está bien construido, pero de nuevo, cuando uno trabaja, y por eso mi recomendación siempre, sobre un tema que conoce, se olvida un poco del autor que está usando y se concentra más en lo que sabe, ¿no? Por ejemplo, ustedes ponen a los medios de comunicación como parte de su audiencia. No, no es como define Edelman la audiencia. Ustedes definen usar los medios de comunicación para alcanzar una audiencia, pero los medios en sí mismos no son la audiencia que ustedes necesitan, ¿no? Por eso, mi recomendación siempre, y la reitero para todos, ¿no? Y para los talleres que nos quedan, traten de evitar los temas de los cuales ustedes son expertos, porque a todos nos pasaría lo mismo, ¿no? Como estamos sobreinformados, como tenemos muchos datos, tendemos a concentrarnos en el diagnóstico como que fuera una política pública. Y lo que estamos haciendo es Edelman, ¿no? Estamos diagnosticando un problema, estamos construyendo un problema y entre menos sepamos del problema, lo vamos a hacer con mayor libertad, ¿no? Y nos vamos a concentrar más en la construcción del problema, en denominarlo, porque incluso el nombre, ¿se acuerdan que yo le decía, el nombre es el 50% del problema? Este nombre es muy descriptivo y, de nuevo, de bajo impacto. A pesar que agotamiento laboral, pero no es realmente, ¿no? En cambio, si yo lo pongo como la piedra de tope de la educación de calidad, ya, digo, hay un problema real, le pongo atención,
pero si no es como un síntoma, ¿no? Es simplemente eso. No me llama tanto la atención o no me siento incluido de la manera en que se denomina el problema, ¿vale? Eso. Muchas gracias de todas maneras al grupo 3, porque está bien hecho el trabajo, no estoy diciendo que esté mal hecho, ¿ah? No para nada, sino que son recomendaciones, porque todos estamos aprendiendo un poco a usar a Edelman. Grupo 4. Por acá, profe. Bien. Ustedes innovaron aquí, hicieron un Excel. Ah, ya, grupo 4. Buenas noches, profesor y compañeros. Nuestro grupo está compuesto por la Valentina, Matías, Andrés, Sofía, Angélica, Josefina y quien habla Jennifer. Bien. Nos costó ponernos de acuerdo cuál iba a ser nuestro tema central y acordamos o llegamos a consenso de que nos íbamos a enfocar en el déficit habitacional. ¿Ya? Siguiendo con la metodología de Edelman, nuestra denominación de problema social, en este caso, fue acceso a la primera vivienda propia en Chile. Como diagnóstico, encontramos que ha habido una desigualdad en el acceso a la vivienda a través de la historia de la urbanización de las ciudades en Chile, ¿ya? Y cómo la ha paliado el Estado a través del tiempo, a través de múltiples subsidios individuales, ¿ya? En donde toda la responsabilidad de poder acceder a este bien raíz ha sido que el individuo tiene que ser responsable y el Estado solamente ha sido en este caso o el facilitador. ¿Qué nos ha generado como consecuencias este no acceso a la vivienda propia? Nos genera segregación socioespacial, endeudarnos, precariedad habitacional y la creciente población viviendo en campamentos, que eso lo hemos visto mucho en los medios de comunicación este último tiempo. Según el MIMBU, en la estadística 2024, existen hoy 112.000 familias que viven en asentamientos informales. No es un número menor. Pero ¿qué ha hecho el discurso? Aquí tengo subsidios para que ustedes puedan normalizar la situación. Sabemos que el tema habitacional es una crisis, pero lo normalizamos a través de estos subsidios. Dentro de los datos que encontramos para sustentar nuestra problemática es que Chile presenta un déficit de 66.000 viviendas. Esto según los datos que encontramos ahí. Y en la última década, los precios del suelo urbano y las viviendas han aumentado más del doble respecto del ingreso promedio. Nos hemos endeudado con hipotecarios. Después de la pandemia también subieron las tasas de interés, por lo que ha sido más difícil acceder a una vivienda. ¿Puedes subir un poquito, Angélica, por favor? No tanto, no tanto, no tanto. Que se vea la argumentación completa, gracias. En el primer trimestre se transaron 25.000 propiedades nuevas y usadas, y este valor está por debajo del promedio de 38.000 de los últimos 5 años. Como les explicaba, el tema también de la pandemia y todo lo que implicó hizo que subieran las tasas de acceso. ¿Puedes bajar? No veo la parte de abajo. Perdón. Gastos políticos, eso. Ya. ¿Qué encontramos acá? El tema de los gestos políticos. Aquí no vamos a atacar la crisis completa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un plan de emergencia habitacional o un techo propio. Y esto, según la visión de Edelman, sería un símbolo de acción. No voy a solucionarlo, pero planteo algo. ¿Cuál es la audiencia que nosotros pretendemos llegar con esto? Es a familias y o jóvenes de clase media entre 25 y 40 años, no propietarios y que deseen adquirir su primera vivienda. ¿Quiénes son nuestros involucrados para llegar a esto? ¿Cuál sería
nuestro medio o nuestras autoridades que podrían llevar a cabo esto, los gobiernos, el MIMBU, la municipalidad, los medios de comunicación, porque sería ahí donde diríamos, aquí tenemos un plan para ustedes, para que puedan postular su primera casa propia. Movimientos sociales y el sector inmobiliario y financiero, que también podríamos hacer algún tipo de negociación. Dentro de las posibles soluciones, reorientar el enfoque hacia la vivienda como derecho social, planes de arriendo social, gestión pública del suelo y cooperativas habitacionales. Gestión pública del suelo urbano, establecer impuestos progresivos al suelo ocioso, urbano y mecanismos de captura de plusvalía para financiar el banco. Y fortalecer las atribuciones municipales en planificación y uso del suelo, que no las tienen en estos momentos. Eso, profesor. Gracias. Vale, gracias. Volviendo al principio, ¿no? Una primera consideración. Si su diagnóstico tiene que ver con la desigualdad en el acceso, ¿por qué no la pusieron en el título de la desigualdad? ¿No? Si lo Lo pusieron como, hablamos, pero no lo pusimos. pusieron como un título genérico, ¿no? Acceso a la vivienda, a la primera vivienda. Y después, gran parte de la argumentación va apunta hacia la vivienda social, pero de la audiencia se habla de jóvenes de clase media. Jóvenes de clase media no cuadra con viviendas sociales. Son dos mundos distintos. Y entre medio me meten los campamentos, que va para las viviendas sociales. Ahí sí me cuadra. No me cuadra con la audiencia general de los jóvenes de clase media, ¿no? Jóvenes de clase media en general no están pensando en la vivienda social. ¿Ya? Entonces ahí hay un desfase entre el diagnóstico, los argumentos y la audiencia esperada, ¿no? No conversan Sí, es que no hablamos ninguna, es que nuestro enfoque no estaba dirigido a las viviendas sociales, porque esas ya tienen una solución hoy. ¿Tienen una solución? Porque cuando ustedes Los citan, subsidios. es que los argumentos que me dan, quizás yo equivocadamente, gran parte de los argumentos que ustedes dan tienen que ver con viviendas sociales, campamentos, déficit de vivienda de 600.000 viviendas, o sea, todo eso me lleva a la vivienda social. Lo mismo, la crítica que ustedes hacen a la política de subsidio en los últimos años, es que es subsidio de la política de vivienda social, ¿no? Hasta ahí. No se meten mucho los créditos hipotecarios, en las diferencias de tasa, en las dificultades de acceso. Ahí sí, eso es una conversación para la audiencia que ustedes definieron. Quizá por eso que no hay una incongruencia entre el título, los argumentos y finalmente la audiencia esperada, creo, ¿no? Eso, muchas gracias. Grupo 5. Los últimos serán los primeros. ¿Quién va a exponer? Yo voy a exponer al profesor Mario. Dale, Mario. Ya. Los integrantes del grupo 5 son Emma Albanés, Cecilia Vargas, Bárbara Trigo, Mario Suárez quien habla, Gonzalo Valenzuela, Alejandro Urra y Macarena Lachi. Nosotros, tal como los otros compañeros, nos costó bastante ponernos de acuerdo, pero no en el problema, sino que en el modo de enfocarlo, y quisimos darle una visión de primero poner la solución que queríamos dar para poder ir justificando, como se señalaba también en el texto y se habló en alguna parte de la clase. Y nuestra solución era tener trabajos forzosos para los delincuentes y drogadictos en el Gran Concepción, ¿ya? Porque nosotros veíamos como problema que ahí también nos faltó tiempo para poder escribirlo de mejor manera, que es la percepción de la ciudadanía en el Gran Concepción de que los delincuentes no están cumpliendo penas y ellos se ven más o ven que la puerta giratoria y algo que siempre estamos viendo en las noticias, ¿ya? Entonces nos basamos en esa premisa para poder después seguir conceptualizando. Como diagnóstico y argumentación, encontramos que hay un estudio de percepción ciudadana en la provincia de Concepción que encontró que la delincuencia era vista por el 64% de la población o de los encuestados como el principal problema local, ¿ya? Y la drogadicción era vista por un 19,5% como problema. El enfoque, como les decía, se pone en la sensación de inseguridad, en el tema de los robos a vivienda, de que existen jóvenes implicados,
más que en datos estructurales de pobreza, educación e inclusión. Nosotros tratamos de justificar en este caso, para después llegar a la audiencia, de irnos por esto que se ve en las noticias, que es la percepción de la inseguridad. Y empezamos también a recopilar noticias que han estado apareciendo últimamente ahí en Concepción, como que los hechos violentos recientes muestran un patrón claro de bandas criminales, uso de armas de fuego y tráfico de drogas. Incluso se investiga la presencia de sicarios en la región, que eso lo señaló el fiscal Mario Elgueta, y que fue difundido ampliamente en Concepción, en la región del Biobío. En Mario, mayo sí, ¿hay alguien del grupo que sea de la región del Biobío de Concepción? sí, hay un compañero, Yo, profesor Gonzalo. Gonzalo Valenzuela. Ya, vale, gracias. Ujú. Ya, en mayo del 2025, Carabineros incautó más de 33.000 pastillas de metanfetamina en Concepción. Ha sido la incautación más grande de drogas en el sur de Chile. Y hay implicados chilenos y venezolanos. Después ahí hay un dato de que el índice de criminalidad en Concepción se estima en 54,33% como moderado, pero la preocupación por drogas y robo es alta, un 64,63 y 63,9 respectivamente. Pero la sensación de inseguridad nocturna es muy baja, 35,16, lo que refuerza la idea de que la percepción supera a veces los datos estructurales. Ya, tal como les señalé, como nuestra solución que habíamos planteado para poder hacer el ejercicio fue el tema de generar estos trabajos forzosos. Nos enfocamos en una audiencia mayor a 35 años, porque es una audiencia que es más perceptiva a una solución como la que nosotros queremos plantear, ¿ya? Por eso segmentamos la población a ese grupo etario y nos dio que del 1.081.000 personas aproximadamente que es la proyección del INE con los datos 2017, porque aún no salen los datos en específico del último censo, bajamos a un 54,6%, que son 590.900 personas que podrían ser receptivas a esta solución y poder apoyarnos para poder generar una ¿Por qué, sensación por de qué que los se mayores están de haciendo 35, cosas. ¿por qué los mayores de 35 años van a ser más receptivos? No entiendo. Ahí podríamos decir que es un sesgo, en este caso del grupo, un sesgo de que O sea, opinamos en conjunto que los mayores, las personas mayores tienen más, una mayor, ¿roban menos podríamos ser, no, no me refiero a quienes nos o consumen apoyarían, menos droga? ¿O no, consumen menos droga? que son los mayores de 35 años son las personas que son más receptivas a apoyar una solución como la que nosotros queremos plantear, que es trabajos forzosos para los delincuentes y drogadictos en el Gran Concepción. ¿Y qué dato apoya eso? Ahí no pudimos encontrar, profesor, si ahí fue una percepción como del grupo, como para el ejercicio. Bien, está bien. Ujú. Ya tal como le decía, eh, nuestra misión es convencer a los habitantes de Concepción y a las autoridades locales de la importancia de diseñar una política pública que incorpore trabajo forzoso o trabajo comunitario obligatorio para personas condenadas por delito, con el fin de proveer la responsabilidad y la reparación hacia la comunidad afectada, reducir la reincidencia mediante la adquisición de hábitos laborales y disciplina, aportar al desarrollo local, especialmente en áreas donde hay déficit de mantención urbana, y principalmente es disminuir el costo fiscal del sistema penitenciario tradicional y que esto sea visto por la población como que se está dando una solución, a pesar de que de fondo no es una solución, sino que es como, tal como se llama en los textos, de dar estas pseudo soluciones para un gesto para mejorar, en este caso, cómo está la sociedad, en este caso en Concepción. Bien. ¿No? Gracias, Mario. Un par de comentarios solamente. Si recuerdan ustedes que el nombre aquí es crítico, ¿no? Y, nuevamente, y está bien, todos ustedes gente sana, buena, ¿no? No tienen la mentalidad de Edelman, no tienen el cinismo de Edelman todavía imbuido. Son muy descriptivos los nombres, ¿no? A mí es una sugerencia, por ejemplo, para lo que si ustedes finalmente es la verdadera impunidad de la drogadicción y el crimen. ¿Cuál es la verdadera impunidad? Que van a la cárcel y no trabajan y hay que mantenerlos, ¿no?
Nosotros tenemos que mantenerlo a ellos. Esa es la verdadera impunidad. Entonces, ¿cómo se corrige esa impunidad? Obviamente, ¿se acuerdan cuando decíamos que en el diagnóstico ya la solución se hace autoevidente, ¿no? Incluso antecede al problema. ¿Se acuerdan? Claro, pues si mi diagnóstico tiene que ver con que aquí el problema es la impunidad de los delincuentes, y la verdadera impunidad no es que no sean castigados, no es que no vayan a la cárcel, sino que ellos no pagan las consecuencias. Es decir, nosotros tenemos que mantenerlos a ellos. Y eso es lo que hay que corregir. Si yo lo planteo así, ya con esa simple argumentación, se hace evidente que la solución ¿cuál es? Que trabaje, que trabaje forzado, ¿no? Y que parte con eso reparen el daño. O sea, a eso se refiere Edelman cuando la solución antecede al problema, o cuando incluso la denominación del problema hace evidente hacia dónde va, ¿no? Tiene ese sesgo que busca reforzar la propia ideología, es porque está construida de manera, por decirlo así, coloquial, puntúa, ¿no? No de manera neutra. Pues si yo lo pongo neutro, en cambio dice, ¿cuál es la verdadera impunidad del delincuente? Y ya todos ponen atención. ¿Cuál es la verdadera impunidad? Y ahí explico, ¿no? Y habrá gente que la comparta y otras que no, ¿no? Pero ya hay que decirle, sí, ¿por qué no tenemos que mantener nosotros a los delincuentes? Pues usted se va a sorprender la cantidad de gente que no quiere mantener a los delincuentes, ¿no? Y quiere que trabajen, va a ser gigantesco. Ahora, se va a encontrar con los problemas que el derecho penal no admite eso en nuestro país y todo, pero bueno, para efectos de la construcción del problema, va a encontrar un terreno muy fértil, ¿no? Por eso que ustedes tienen un muy buen tema, pero faltó Edelman ahí, ¿no? Faltó esa punta de Edelman como para haber diagnosticado en función de un nombre que genera audiencia, ¿no? Pero la lógica estaba bien. Así que muy bien, muy buen trabajo. Gracias, Mario. Gracias al grupo 5. Bueno, terminamos otro taller, ya son las 9:45, nos pasamos un poco, perdón por eso. Nos vemos el sábado. ¿Qué vamos a hacer el sábado? Básicamente el sábado, nosotros vamos a estar toda la mañana juntos, vamos a hacer al menos 2 talleres, ¿no? Vamos a repasar un poco los autores, pero vamos a hacer al menos 2 talleres donde vamos a usar en simultáneo los 3 autores. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque la promesa de este curso es que adquiramos herramientas para hacer análisis político y frente a un mismo fenómeno, en grupos distintos, vamos a ser capaces de usar a los 3 autores. Que se va a parecer mucho a lo que ustedes van a tener que hacer como trabajo final de este curso, ¿no? Ahora de manera individual, un trabajo donde ustedes van a utilizar a los 3 autores y lo van a presentar, ¿no? Lo van a tener que entregar 3 semanas, me parece que son 3 semanas después de que terminemos, 3 semanas después del sábado, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Espero mañana van a estar subidas las notas también del control de lectura de aquellos que recién están ingresando a Canvas, van a estar en Canvas, y lo mismo las notas de los 3 talleres, ya hemos hecho 3 talleres, las notas de los 3 talleres, ¿no? Que eso va a ser un poco más difícil porque como los grupos van cambiando, yo aquí tengo grupo 1, pero no es siempre el mismo grupo 1, así que tengo que hacer el match con los nombres y los cambios, pero ya tengo las notas también de esos talleres. Sin más que decirles, muchas gracias de nuevo por participar, por poner atención, por involucrarse. Para mí, por lo menos, es estimulante como profesor tener un grupo que tiene esa hambre, ¿no? De no solo aprender, ¿no? Sino de participar en el proceso educativo, ser más protagonista. Así que les agradezco. Y nos vemos. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, Que estén bien. Chao a todos, que tengan linda Chao, noche. profe. Gracias. Chao, profe. Chao a Chao. todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.